de Quirón, ese herida que todos tenemos, ¿no? Como es que le digo yo que se me fue la palabra, el sanador herido, nos ayuda a sanar, Así es. Quirón. Y bueno, me encuentro acompañada con mis bellas astrólogas, Moni y Jessie. Y bueno, vamos a hablar para que entiendan un poco más si han escuchado de Quirón, ese Quirón en Aries que tiene tanto tiempo, ¿dónde lo tienes tú? Y vamos a ver, Moni, ¿dónde tienes tú a Quirón? Pues yo lo tengo a Quirón ahorita de tránsito en casa 2, pero nací con Quirón en casa 3. En casa 3. Y así es, y bueno, es una herida emocional, ¿no? Es una herida profunda, pero que a la misma vez, si lo sabes trabajar, te da esa sanación. Y como experiencia, pues yo te puedo decir, como he estado en Aries y mi casa 2 es Aries, me ha limitado con dinero. He sentido esa herida ahí con el dinero, pero con lo que tengo, con mis posesiones. Ya, Entonces me limita. Y de nacimiento, como lo tengo en casa 3 de niña siempre fui como que hablaba o era muy callada, pero cuando hablaba no me creían, no me hacían caso, no me escuchaban. ya. Y cómo trabajé ese quirón, que es algo que lo he descubierto a través de la astrología, es cuando leo el tarot, ahí es cuando me escuchan las personas. Entonces, es como que trabajé a ese quirón, pero a través del tarot. Comunico diferente a través del tarot y las personas me creen. Entonces, pero que me crean es que me escuchan, sobre todo que me escuchan. Y eso es algo bonito porque ahí, como les decía, de niña sentí mucho esto de Quirón y yo decía, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? Entonces hablo y hablo, pero siento que no me escuchan. Entonces ahora con esto siento que me escuchan y es como un lenguaje a través del tarot y esto tiene mucho que ver con Quirón. Claro, además que ayudas a sanar a las personas porque le estás dando un apoyo con el tarot, ¿no? Y Así entonces por es. eso eras muy callada, Moni. Tú dices, no, porque era muy callada porque no te escuchaban. Pero sí querías hablar, solo que fastidio que uno hable y no le presten atención, ¿no? Así Entonces, es. Y sientes esa herida emocional, esa herida profunda, ¿no? Que ahora cuando me dicen, me escriben, ay, ¿qué crees que tengo esto? No sé qué opinas tú? Y hay veces yo ni siquiera, o sea, saco las cartas, yo ya lo siento, ¿me entiendes? Y lo hago claro. y les digo. Y después lo rectifico con el tarot, pero lo hago después. Entonces, es como que, y eso me he dado cuenta. A ver, si yo te digo así ahorita, no me vas a escuchar. Pero si yo te digo, estoy usando el tarot, ahí sí me escuchan. Entonces, hay veces cuando me escriben, pues yo les escribo y todo, y yo digo, ok, bueno, no te saqué el tarot, pero esto es lo que yo siento. Eso es lo que mis palabras te quieren decir. Entonces, siento que trabajo mucho ese quirón de esa forma, que anteriormente me costaba mucho que me escucharan. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ves? Se fijan. ¿Tú, tú lo tienes en Géminis, Moni? ¿En Géminis dijiste? No, es casa 3. Por En la eso, casa En casa 3. sí, En por eso casa les 3. digo, es Pero, muy, pero la casa 3 está relacionada con Géminis. Y así la es. casa Claro, 3 está en la casa de relacionada con los Géminis, estudios. Y está con la relacionada con los comunicación. estudios. Entonces, claro, entonces a lo mejor estudiaste o lo que has aprendido, lo ocupas ¿cómo se llama? Ese sanador herido para ayudar a sanar a los otros a través del tarot, a través de la A través del astrología, de tus tarot. conocimientos, ¿sí? Así es. De tus conocimientos, sí. Así es. Y eso es algo que yo les decía a ustedes. Es muy importante saber en la casa donde está, en este caso, Aries, ¿no? Porque a veces hablamos de Aries, esto, pero no significa que eso te vaya a pasar a ti. Es muy importante la casa donde está. Entonces, así es, Jessy, yo sano a otros a través de usando el tarot, una comunicación diferente. Y sí, Ujú, es sí. casa 3 es casa 3.
el signo original es Tauro, pero es casa 3, que es en lo que yo más me enfoco, en las casas. El original es Géminis, pero ajá, es casa 3. O sea, la casa 3 es la casa de Géminis, digamos. Sí, bueno, pero mira, yo siendo Aries, la tengo en mi Aries y mi Sol en la casa 2 y también ese tiempo de Quirón ahí también me ha restringido así lo que es la parte económica, ¿no? Pero vamos a escuchar a Jessie. Jessie, ¿dónde tienes tú a Quirón? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Yo, esto? yo lo tengo en Aries, pero en la casa 11, en la Ah, casa 11. Y me ha traído muchas, muchas desilusiones, heridas de rechazo a través de las amistades. Sí, siempre, y yo decía, ¿por qué siempre me pasa lo mismo con las amigas? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo con las amigas? Y claro, tengo la herida ahí y, y mira, a lo mejor no lo tengo muy trabajado, a lo mejor no lo sé trabajar, no sé, porque uno nunca se sabe todo, pero he aprendido o no sé si lo he aprendido, pero estoy como voy con cuidado siempre, porque siempre llego en los grupos, por ejemplo, pasan cosas que siento el rechazo y lo siento muy marcado. Me pasa eso. Cuando siento que me rechazan, o sea, como, entonces trato de evitar de repente los grupos, trato de mantener como la distancia por miedo a eso. Por eso digo, a lo mejor no lo tengo muy bien trabajado, pero siempre como manteniendo la distancia. Y yo como antes, antes de saber todo esto de astrología y de Quirón y todo, como que entregaba mucho, y era como súper transparente y mi vida era como un libro abierto, entonces, y después he pasado muchas desilusiones en la vida con ese Quirón ahí. y eso es verdad, como dices tú, Jessie, porque incluso cuando nosotras nos conocimos, también hubo un malentendido que cuando tú y yo estuvimos conversando, tú me dijiste, yo ya sabía que esto venía, porque tengo a Quirón, Mm. un retorno de Quirón tenías, ¿no? Sí, tenía retorno a Quirón, sí. Así es. Y Mm. cuando ella me dijo eso, a mí me hizo clic. Dije, es verdad. Sí. Entonces de ahí comencé a trabajar su energía de ella y ese Quirón de alguna manera. Por eso le dije, Mm, sí, Jessie, tienes razón. Y mm, conversamos incluso de pedir disculpas y todo, y comenzó una amistad muy bonita, pero como experiencia, yo siendo una de esas amistades tuya que, mm. que entendió mal el mensaje, yo te puedo Ay, no diga, no siga, ay, que me da pena. no, no, es que yo te puedo decir que es así, o sea, yo, si no, para que yo sea astrología, si no lo aplico Sí, yo también. claro, Pero a sí, mí sí. muchísimo lo que me ayudó es saber que tú tenías Quirón en casa 11. Mm, Cuando me sí, dijiste sí. eso, ahí es como que me despertó, porque una cosa que yo siempre les he dicho a ustedes en mi filosofía de vida es, sé dónde tú tienes tus planetas, voy a trabajar con tu energía. Conozco a esta Claro. persona con la luna aquí, la luna allá, entonces trato de usar ese Quirón en Géminis, o en casa 3 mejor dicho, Quirón en casa 3. Comienzo a trabajar esa energía de Quirón y converso de acuerdo a su energía que ellos tienen, a sus planetas. Entonces, cuando tú me dijiste a mí eso, es como que dije, wow, es verdad. Entonces comencé a Mm, trabajar tu Quirón y mi Quirón, sí, pero sobre todo a entender lo que te estaba pasando a ti con ese Quirón, porque mm, sé de astrología y sé lo que significa Quirón en casa 2 y lo que estábamos pasando nosotras. Sí, es verdad, claro. yo también recién cuando conocimos a Jessie, pues tuvimos ese malentendido y también porque además de Quirón ella tiene Mercurio retro, entonces a veces la comunicación no se da fluida Así es. y pasan esas cosas, pero ya después que la aprendimos a conocer, fíjate que no todas las del grupo le pidieron disculpas ni en verdad queríamos una amistad contigo, Jessie, yo sí, Moni Ujú. también, bueno, hablo por nosotras, Sí. entonces yo le pedí Y disculpas aquí también. seguimos.
Sí, aquí estamos. Trabajando Seguimos. ese Quirón de Jessie Ya en no casa nos hoy. conocemos y ajá, sabemos cómo es la energía de cada una y nos da risa más bien ver cuando... Pero fíjate qué interesante algo que tú acabas de decir, Chio, es tú te acordaste, Jessie tiene Mercurio retrógrado. Sí, Yo no, yo usé ese Quirón mismo para sanar ese Claro. malentendido en la amistad. claro. Interesante, ¿no? En tu caso. Sí. Y eso que yo siempre les digo, eso es algo que yo quiero enseñar también a las otras personas que trabajen esta clase de energía y se van a evitar muchos malos entendidos. Sí, y también decirles que Quirón, la herida de Quirón está relacionada mucho con la herida de la infancia, que de eso les estábamos conversando antes, la herida de cuando la persona recién nace. Entonces, lo que le explicaba la chiquilla era que inconscientemente la persona siente ese, como ese rechazo, porque cuando van haciendo el bebé sufre porque lo están sacando desde el vientre de su madre, lo están sacando, entonces, y es también un nacer, un nuevo comenzar, un nuevo inicio, pero para que haya un nuevo inicio siempre hay sufrimiento. Entonces, bueno, lo que nos pasó a nosotros, y claro, fue necesario a lo mejor esa discusión, todo ese malentendido y que me dio mucha pena y todo, pero para comenzar una nueva amistad con el respeto, con el debido respeto y todo el asunto. ¿Qué Entonces, trabajas tú, y cuando Quirona? la persona lo vive, es como que siente en su subconsciente, siente eso mismo que sintió cuando nació. Entonces, como esa pena, Ujú. es como que te quitan algo así. Entonces, es eso, quería Pero tú comentarles. trabajaste, mira, trabajaste ese Quirón. Sí, Yo trabajé sí, energía contigo. Yo trabajo sí, ese Mercurio. Entonces, que ya después haremos otro videito acerca de nuestras Sí, experiencias con Mercurio y cómo hay veces nos limita para hablar. así claro, es. claro. No, Y, Quirón, y bueno, el nombre quirófano viene de ahí, de Quirón, porque sí, es esta herida que es sana, ¿no? Entonces, como que lo asocian con eso. Y también comentaban con las muchachas, porque yo tengo Quirón en mi ascendente, en la casa uno. Y sí me han operado muchas veces, adicionalmente Marte en casa 6, pero Quirón, que es el quirófano. Y bueno, como soy ascendente Piscis, también ha sido más que todo los pies, las piernas. Entonces yo camino un poquito cojita, así, eso, ¿no? Pero agradezco que camino. Siempre digo Sí, eso. Y, y y es muy, muy interesante porque cuando Quirón está en la casa uno, te da esa herida con tu físico, con mi ¿no? físico. Sí, Entonces, y de alguna manera, como dices tú lo viviste así de niña, ¿no? Y ahora lo trabajaste. y ahora lo trabajé, claro. Y adicionalmente él pues está en conjunción con mi luna en Piscis y en sextil a Neptuno, entonces eso me hace ser psicóloga o ayudar o tener una profesión de ayudar. Sanar a otros, De así es, qué sanar. bonito. Sí. y, y- y mira, y decirles un poquito de, por ejemplo, Quirón en su órbita, que acá lo tengo anotado que ayer hice un video, entonces lo anoté acá. eh, Tiene una órbita irregular, está entre Saturno, que es la estructura y los límites. Por lo tanto, la herida es como lo que le estaba diciendo con mi experiencia, es como que me puso estructura y límites, en el fondo yo poner mis límites, y eso a lo mejor fue el conflicto, y también te libera un poco cuando ya logras pasar esa barrera del conflicto, del rechazo, está como entre Saturno y Urano. Entonces, con Urano te libera. Cuando está Quirón al lado de Urano es porque viene una liberación. Y cuando está al lado de Saturno es cuando te pone límites. Que es Entonces, bueno. ¿Ah? ¿Cómo? Es interesante porque justo yo les decía, yo sano eso, la palabra, la voz, la comunicación a través del Claro. tarot y la astrología y como dices tú, Urano, pues representa la astrología. Es muy, muy Sí, interesante, muy sí. Y interesante. ahora lo vamos a tener luego en conjunción al Sol, la Luna y
Quirón. Sí, Sí. que son los tránsitos, ¿no? Que para el día Sí, 17, me parece, de abril. La luna sí, nueva, ¿ah? 17 de abril se hace claro. la luna nueva en Aries y ahí está Quirón. Entonces que la Bueno, A luna, ver cómo estará el panorama de ver la vamos a ver carta esas donde está. emociones, lo vamos a sanar esas emociones con la luna y Quirón juntos. Y el sol, o sea que somos nosotros, sí, así es. nuestra Bueno, identidad. es como que es momento de sanar, ¿no? Momento de dejar, pues, como lo dijo Jessie en su momento, fue un inicio para ella, ¿no? Y bueno, también ser diferente, ser original. Ujú, sí, Eh, Momento de cerrar ciclos y comenzar. Pero comenzar un ciclo mejor, con límites, con amándote más, con una siendo más madurez como es consciente, Saturno, exacto, claro. curando, siendo más Sí, conscientes. Sí, sí. así. Qué bonita energía la que hay ahorita en el cielo, porque también nos impulsa, ¿no? Con Marte ahí también impulsándonos a hacer cosas diferentes. En la carta donde ustedes tengan a Aries, en su carta, en la casa. Sí, sí. Yo creo que sería necesario de repente hacer un video de nosotras y enseñarle a la persona la carta. Tendríamos que idear como para mostrar la carta y explicarle qué área, o sea, las áreas de la vida para que nos vayan entendiendo lo que nosotros vamos diciendo, porque de repente los tecnicismos lo podemos, nosotros como hablamos todo el día de esto, lo normalizamos, pero para la gente que no sabe, no va a saber de qué estamos hablando, de qué área, de qué casa, de qué... Así es, y lo Entonces, pensé antes de hacer este video, pero dije, bueno, para el próximo lo ponemos. claro, Ponemos la sí, carta. Pues bueno, sí. chicas, muchísimas gracias por hacer este video. Y bueno, ¿algo más que quieran decir? No, muchas gracias a ti, Moni, por ¿cómo se llama? Por invitarnos y eso. Bueno, Y gracias. gracias Bueno, a las personas que nos ven. Den un dedito para arriba, si quieren saber su quirón, nos contactan alguna de nosotras y les vamos explicando ahí algo más. Así es. así es. Bueno, y estén pendientes que siempre vamos grabando por allí temas de astrología y conversarlo Ujú, nos encanta. Así es. Bueno, Gracias. chao. ujú. Chao, Chao. chao.